A continuación, estaremos editando una evaluación que puede ser de carácter sumativa o formativa. Para el efecto, recurrimos a la actividad correspondiente a través del menú de acciones, en donde ponemos que la actividad en este caso va a ser un examen. Este símbolo significa que es un examen. Le agrego y ya la plataforma me lleva en un cuadro de diálogo que debo completar. En este espacio le pongo que se trata de una prueba sumativa. Después, en el cuadro de diálogo de descripción, puedo colocar alguna referencia o simplemente dejarlo de esta manera. En temporalización, es una opción que me permite controlar el día y la hora en que ese examen se va a suministrar. En este caso, estoy colocando que el día 28 de mayo a las 20 horas va a comenzar la prueba y que va a terminar ese mismo día 28 de mayo a las 22 horas. 22 horas. Y en este lapso, después se tiene la posibilidad justamente de elegir cuántos minutos realmente uno quiere que dure su prueba. Ponemos, por ejemplo, 80 minutos. Terminado el tiempo de los 80 minutos que empezó su tarea, el alumno, el envío se realizará automáticamente. La calificación va a ser por la más alta. Es decir, si yo le voy a pedir que haga varias opciones, tengo la posibilidad de que sea por el promedio de intentos que hizo, por el primer intento, por el último intento o por la calificación más alta. Por defecto aparece calificación más alta y normalmente en un examen de carácter sumativo se le suele pedir al alumno un solo intento, o sea, se le asigna un solo intento. Acá donde dice esquema, se refiere dónde voy a ubicar el grupo de ítems y cada pregunta, si habilito, quiere decir que en una hoja van a aparecer los ítems que son similares. Comportamiento de las preguntas. Aquí tengo que ponerle, así como está, la posibilidad que tenga una retroalimentación diferida. ¿Eso qué quiere decir? Que le va a llegar al alumno las respuestas una vez que entregue su examen, porque también está la posibilidad de que sea de manera inmediata. Si uno está utilizando esta opción, por ejemplo, como interactividad, entonces habilita retroalimentación inmediata. Pero si va a ser como una opción de conocer el rendimiento del alumno, entonces colocamos en retroalimentación diferida. Las opciones de revisión, justamente. Este es un comando muy importante porque permite al alumno revisar si su intento fue correcto o no. Acá dice opciones de revisión inmediatamente después de cada intento. Si mi deseo es de que no pueda mirar enseguida las respuestas y volver a rehacer, entonces anulo esta parte. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, esta es una opción que le permite al estudiante, después de entregar, que pueda revisar todavía su examen toda vez que esté dentro del tiempo que hemos establecido.
Es decir, son 2 horas que hemos establecido. El alumno tenía 80 minutos para resolver. Resolvió en 80 minutos, envió y después piensa y dice, bueno, parece que me equivoqué en tal parte y tiene la posibilidad de revisar. Entonces, para que no tenga esa posibilidad, también se le anula y recién queda esta posibilidad después de cerrar el cuestionario. Si ese es el deseo del docente o si no, le habilita estas otras opciones. Apariencia es que si necesitamos ver alguna imagen, alguna fotografía del alumno, podemos dejar sin imagen porque estamos trabajando ya con alumnos conocidos. Y en nuestro sistema no utilizamos decimales, entonces le colocamos 0. Después aparecen otros comandos, en este caso, para asegurarse más todavía de que sea efectivamente ese alumno el que está administrando el examen, le puedo incluir acá una clave que solamente el docente le asigna a cada alumno, pero no es necesario por el momento trabajar sobre estos comandos. Terminada la actividad en esta primera parte de preparación del examen, guardamos los cambios y mostramos. Acá me aparece que todavía no se ha editado el examen y efectivamente tengo la manera de editar en qué consistirá el examen. Editar cuestionario y ahí ya me aparece la posibilidad de diseñar los diferentes tipos de ítems que voy a estar administrándole al alumno. Entonces voy a agregar una nueva pregunta. Al darle esta opción, aparecen las posibilidades de preguntas que se puede diseñar. Opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar marcadores, es decir, diferentes tipos de preguntas que según sea la modalidad en la que trabajo, según sea el tipo de cátedra que uno tiene y según sea la intención inclusive del docente, voy a elegir. Se suele utilizar bastante la opción múltiple. Bueno, adelante, entonces vamos a diseñar primeramente una pregunta de opción múltiple. Y nombre de la pregunta, tema 1, por ejemplo, que puede ser después cambiado. Y el enunciado de la pregunta. Le doy una pregunta, el pentágono es una figura geométrica que tiene y empiezan las respuestas posibles. Elección 1, le pongo 3 lados. Opción 2, 4 lados. Opción 3, 5 lados. Como esta es la opción correcta, acá en donde dice calificación, tengo que ponerle que es el 100%, es decir, el sistema va a captar que esa es la respuesta correcta. En el caso de los otros, de las otras primeras opciones, por defecto aparece en ninguno. Por lo tanto, la elección 3 es la correcta, le pongo 100%. 6 lados, continúo con las respuestas posibles. Y también dejo en ninguno.
Terminada esta operación, el sistema me da hasta 5 posibilidades a la que puedo inclusive incorporar, según sea mi intención, hasta 3 opciones más. Normalmente entre 4 y 5 respuestas o distractores son suficientes. Finalmente le pongo guardar cambios. Al ponerle esta opción ya se guardó esta posibilidad o este cuestionario de opción múltiple. En la página 1 va a aparecer opción múltiple. Después tengo de vuelta aquí agregar una nueva pregunta y de vuelta elijo. En este caso, por ejemplo, puedo elegir un verdadero y falso, que también va a tener el mismo tratamiento. Le llamo, por decirlo así, tema 2. Después, estos encabezados pueden ser tranquilamente de vuelta cambiados. No hay inconveniente. Después, el enunciado de la pregunta y le hago, por ejemplo, el trapecio tiene 3 lados. Esta es una opción falsa porque el trapecio es una figura que tiene 4 lados. Entonces, le puedo hacer una retroalimentación general aquí explicándole, en caso de que se equivoque, por ejemplo, le pongo el trapecio tiene 4 lados. Esto le va a aparecer al alumno cuando haga su respuesta y después le va a venir la retroalimentación. Muy bien. Como mi proposición era falsa, entonces la respuesta dejo en falso. Si la proposición era cierta, si por ejemplo yo le decía el trapecio tiene 4 lados, esa es una proposición correcta. Entonces la respuesta va a ser verdadero. Ahora le estoy dejando en falso. Muy bien. Ya después de completar, guardo los cambios. Y aquí me aparece ya tema 2 sobre verdadero y falso. Simplemente tengo que volver a agregar una nueva pregunta. Por ejemplo, es muy utilizado el ítem tipo ensayo. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy a pedir una explicación, por ejemplo. Le puedo asignar una tarea ya más amplia. Y acá le hago la pregunta, explica en qué consiste un cilindro, por decirlo así. Entonces, me va a explicar después sobre esta pregunta. O le puedo hacer también preguntas más complejas, escribir un ensayo, explicar tal cosa. Esta es una opción muy utilizada. Y acá tengo la opción de que se le puede pedir que el estudiante responda directamente a través de un texto. Entonces le dejo que introduzca el texto y le pongo en cuántas líneas necesito que entregue el texto. Finalmente,
también tengo la opción de, de permitirle que envíe como un archivo adjunto la respuesta, que también se puede, en este caso, si se trata de una descripción muy amplia, por ejemplo, se conviene más pedirle en un archivo adjunto. Si le vas a pedir un ensayo o una explicación de una teoría más avanzada, entonces se le solicita que lo envíe la respuesta a través de un archivo adjunto. Guardar cambios y esto se me aparece ya de vuelta y tengo los 3 tipos de preguntas que he establecido para la prueba sumativa o la prueba evaluativa. Acá tenemos las opciones también de que el propio docente mire cómo va a quedar la pregunta. Es la vista previa y esta es la manera en que se le va a presentar al alumno. Tenemos la posibilidad de cerrar la vista previa y también vamos a mirar cómo se le va a aparecer la selección de verdadero y falso. Vamos a suponer que se equivoque el alumno y ponga verdadero. Enviar y terminar, le va a aparecer que se ha equivocado. Simplemente aparece la opción de la retroalimentación. Cerramos la vista previa, lo mismo pasa con nuestra prueba de ensayo que podemos mirar cómo va a quedar. Explica en qué consiste un cilindro y aquí el alumno tiene la posibilidad de que le aparece unos comandos para editar en este espacio su respuesta. Entonces ahí empieza a escribir el cilindro tiene, etcétera, etcétera, la respuesta correspondiente que al final va a enviar al terminar. Si se le ha pedido un archivo adjunto, va a colocarlo acá o a través de este comando va a elegir la respuesta, o sea, va a elegir el archivo donde está su respuesta. Cerramos la vista previa y ya tenemos hecho un examen que puede ser de carácter sumativo o la prueba también puede ser de carácter formativa. Depende de cada uno. Y vemos que esta evaluación sumativa que acabamos de hacer me aparece ya acá y tenemos siempre la opción de cambiar nuestro rol al rol de estudiante para ver de qué manera justamente el estudiante va a ver la prueba que le asignamos. Entonces, como le puse que el examen va a ser el 28 de mayo a las 20 horas, no puede todavía ver el cuestionario. Por lo tanto, le queda la opción al estudiante de volver al curso, simplemente. Y después uno continúa su tarea. Ya, si desea, puede seguir agregándole más temas. ¿Y cómo se hace eso? Como siempre, a través del menú de acciones de activar edición. Voy a la prueba sumativa. Acá me aparece de que todavía no es el tiempo de completar, pero tengo la posibilidad de editar los ajustes a mi examen. Si quiero cambiarle la fecha, por ejemplo, si quiero cambiar la manera de calificación, acá
cuántos intentos va a tener, le puedo poner solamente ya un intento, en fin, toda la estructura que uno quiera cambiar se puede hacer a través de esta posibilidad. Tenemos nuestra evaluación sumativa que podemos editar todas las veces que necesitemos y podemos hacer justamente también que se oculte al alumno o si ya no me va a servir, puedo borrar. Esta es una forma de hacer un examen más duro, ya como para una evaluación final. Se pueden elegir diferentes tipos de cuestionarios que cada uno, de acuerdo a la necesidad, va a ir haciéndolo. Continuaremos con esta nuestra tarea de ir cerrando nuestro curso creado en nuestro módulo de tecnología educativa. Hasta pronto y un gusto haber compartido con ustedes como siempre.